Entonces, estando en este espacio, en esta cumbre plurinacional, es empezar entonces a dialogar qué vamos a hacer frente a estos intereses que dañan a nuestro elemento agua. Por ejemplo, hoy pues estamos en el Nahual, ¿verdad? Y Mosh dicen aquí los de estos territorios, pero en Chortí le dijeran, ¿verdad? Ajín, el espíritu del agua. Y a eso tenemos que volver nuevamente, ¿verdad? A rescatar todo lo que nuestros abuelos nos han dejado. Definitivamente conocer la historia nos hace reconocer que como pueblo maya somos herederas y herederos de una resistencia, de hombres y mujeres que alzamos nuestra voz y nos ponemos de pie para exigir dignidad. ¿Cuántos han vendido sus terrenos y se han acabado los bosques? Ya no hay bosques, ya no hay, digamos, agua. Todos los ríos se están secando. O sea, si no tenemos agua, no podemos cultivar. Si no tenemos tierra, no podemos sembrar. Si no tenemos semilla, no podemos producir. Son tres cosas que realmente debemos de tirar aquí en Guatemala. Y son tres cosas de grandes tesoros: el agua, la tierra y las semillas. Agua de río, agua que somos, agua profunda de los océanos, agua que navega por las tuberías, agua que no quiere alimentar la codicia por el oro, agua que no quiere ahogarse en la producción de cemento, agua que alienta la garganta de los presos políticos. Esta plurinacionalidad es contrario al gobierno, al sistema Cashlán, al sistema colonial, al sistema capitalista. Que el Estado hace, pero el no hacer también es responsabilidad del Estado. ¿Qué no ha hecho el Estado? Regular el tema del agua. Hemos presentado las denuncias, hemos ganado una sentencia, hemos demandado a que se haga un estudio de impacto ambiental, pero como ya les mencioné, no podemos avanzar si nuestras autoridades no apoyan, si están de la mano de la corrupción. Y era un conflicto y una disputa por los recursos del agua. Entonces estaba claro que lo que buscaba Amigos del Lago era la mercantilización del agua. Y lo que estamos ahorita también investigando es que ellos redujeron el área, pero excluyeron el área que habían explotado. Es decir, que todo lo que ya se había explotado durante estos años se hizo sin estudio de impacto ambiental. Y ahora están usando el mismo estudio de impacto ambiental para justificar la extracción en esta otra área. Ahí miren, podemos observar el impacto que se desarrolló en el río La Pasión. Todo esto se fue a los juzgados, pero como ya dijeron los que me intervinieron, las leyes están cooptadas, ¿verdad? Estamos en un mismo objetivo, en la defensa del río Tzunut. Ese río Tzunut desemboca en el río Cabón y el río Cabón está destruido totalmente por la empresa hidroeléctrica Renace. Líderes de las colonias El Molino, Santa Isabel, Nuevo San Antonio, Proyecto 44, 43, 410, y ahí fue donde nació el nombre de Grupo 6, y le pusimos el más para empezar a buscar otras colonias que también nos dieran el acompañamiento para fortalecer las solicitudes de la necesidad de agua potable que existe en Zona 6 y Chinautla. La lucha por la recuperación de la tierra en esa totalidad de concepto que es la madre tierra, pues ha sido la constante y ha sido el elemento que ha cohesionado, que ha unido a las comunidades para hacer sus procesos de resistencia, tanto resistencia activa como resistencia pasiva, como desobediencia. Y entonces, ¿qué ha pasado? Al conocer la información nos da poder. Y si tenemos conocimiento de lo que pasa,
vamos a empezar a articularnos en relación a esta lucha. Pero esas ponencias, esas ideas, hay que llevarlas a los territorios y convertir estas ideas en fuerza política. El año pasado nosotros introducimos el uso de la tecnología por medio de drones. Tuvimos varias capacitaciones con una empresa de aquí de la capital que llegó a capacitar a un grupo de guardabosques y algunos técnicos que nos apoyaron para poder introducir el uso de la tecnología y poder ver las áreas afectadas y darle seguimiento a esas áreas afectadas. Queremos garantizar que los derechos de los pueblos se respeten, ¿verdad? Se respeten con esa visión de los pueblos y el entendido que para nosotros los pueblos, pues los bienes naturales también tienen vida, ¿verdad? Y el agua es esencial. O sea, lo que se está impulsando es la imposición de un modelo económico extractivista que va en contra de los pueblos. Quien ha estado encarcelado como Adelino, se nos quita el miedo. Con más ganas salimos para luchar. Todo camino, todo viajero tiene un punto de partida. Y ese punto de partida, precisamente del agua, fue cuando se salió del mar y se fueron buscando sus cauces adentro de alrededor de las montañas, adentro de las montañas, adentro de los mares. A mí me dio mucha impresión de que nuestros bosques tienen vida, tienen espíritu y nosotros como humanos somos inconscientes y los estamos matando poco a poco. En la época que nos encontramos ya no hay agua en los ríos y eso da hasta cierto punto tristeza. Creo que estamos en un momento en que podemos tener unas luchas que puedan desafiar al Estado, porque finalmente hemos podido vivir sin el Estado y a pesar del Estado. Muchas gracias.